Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema ¿despojar o aniquilar? Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué capítulo 10, versículo 42. Amigos, vamos de inmediato a nuestras preguntas para el día de hoy. La primera dice: compara Éxodo capítulo 23, versículos 28 al 30, capítulo 33, versículo 2, capítulo 34, versículo 11, Números capítulo 33, versículo 52 y Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, con Éxodo capítulo 34, versículo 13, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, capítulo 9, versículo 3, capítulo 12, versículo 2 y 3, capítulo 31, versículo 3 y 4. Responde: ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? Amigos, los textos citados nos muestran puntos interesantes sobre el propósito de la conquista y los alcances de la destrucción de la narrativa bíblica. Vamos a ver el propósito de la conquista. Tiene que ver con el cumplimiento de la promesa divina, según Éxodo capítulo 33, versículo 2, capítulo 34, versículo 11 y Deuteronomio capítulo 31, versículo 3 al 4. Dios entrega la tierra como herencia a Israel, cumpliendo su pacto con los patriarcas, según Génesis 15, 18 al 21. La conquista es un acto de fidelidad divina, no un logro humano, según Deuteronomio 9, 3 al 5. El propósito de la conquista tiene que ver con un juicio contra la idolatría y la corrupción moral. Números capítulo 33, versículo 52 y Deuteronomio capítulo 7, versículos 5, 12, 2 y 3. La destrucción de altares, imágenes y símbolos paganos, según Éxodo 34, 13 y Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, refleja un propósito espiritual, que es erradicar prácticas como el culto a Baal, Asera y otros dioses cananeos que amenazaban la pureza religiosa de Israel, según Deuteronomio capítulo 7, versículos 4 al 5. También el propósito tiene que ver con la protección de la identidad de Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículo 20 y capítulo 9, versículo 3. La expulsión gradual de los pueblos, en Éxodo capítulo 23, versículo 28 al 30, y el uso de avispas, símbolos de intervención sobrenatural, aseguran que Israel no se mezcle con naciones que pudieran desviarlos de su pacto con Dios. Ahora veamos el alcance de la destrucción, la totalidad simbólica versus la realidad histórica. Textos como Deuteronomio capítulo 7, versículo 2, destruirás por completo, y Números capítulo 33, versículo 52, enfatizan la eliminación espiritual, que tiene que ver con los ídolos, y física, que tiene que ver con pueblos hostiles. Sin embargo, la mención de una conquista gradual en Éxodo capítulo 23, versículo 30, y la persistencia de grupos como los jebuseos, según Jueces capítulo 1, versículo 21, muestran que la destrucción total es teológica y no étnica. El foco está en romper estructuras de idolatría, no en un genocidio. La dimensión espiritual, esta destrucción de Asera y los postes sagrados que ellos tenían y altares, según Éxodo capítulo 34, versículo 13, Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, subraya que la conquista es una guerra santa contra la influencia pagana, no solo un conflicto territorial. Esto se vincula al mandato de no hacer alianza con los pueblos, según Éxodo 34, 12. Ahora bien, Dios como actor principal, según Deuteronomio capítulo 7, versículo 20 y capítulo 9, versículo 3, se nos muestra aquí que la victoria se atribuye solo a Él, solo a Dios. Dice Él: yo los destruiré.
no al poder militar de Israel. No se atribuye esto a su fuerza natural humana, se atribuye al poder divino. Por eso el Señor dice en este texto o en estos textos, yo los destruiré. Esto refuerza que el propósito último es establecer un pueblo consagrado a Jehová. En conclusión, amigos, la conquista es un instrumento divino para establecer justicia, juicio a la corrupción cananea y preservar la fe de Israel. La destrucción no es un fin en sí mismo, sino una medida radical para proteger la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Los textos equilibran la severidad del juicio con la paciencia divina, que tiene que ver con la expulsión gradual, y la prioridad de la pureza espiritual sobre la expansión territorial. Nuestra última pregunta nos dice, ¿qué elementos y hábitos deben ser desarraigados de tu carácter? Amigos, los elementos y hábitos que deben ser desarraigados de tu carácter incluyen la intolerancia, la mentira, la envidia, la pereza, la impaciencia y el egocentrismo. Todo esto debe salir de nuestras vidas. Estos aspectos dificultan el crecimiento personal y las relaciones saludables en nuestras vidas. En lugar de esto, debemos cultivar la empatía, la honestidad, la paciencia, la perseverancia, es decir, cultivar el fruto del Espíritu para ser bendecido y ser una bendición. Amigos queridos, hasta aquí ha sido nuestro estudio el día de hoy, esperando que puedas recordar que en tus batallas Dios pelea por ti. Solo confía y permanece firme